comenzar como siempre orando y luego comenzamos la clase hasta 8:30. ¿Ya? Oremos. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por por este tiempo que tú nos das, porque tú predispones el corazón de mis hermanos para que puedan acercarse a ti, que tu palabra bíblica nos dé mayor conocimiento de tu persona, de tu obra. Este tiempo sea un tiempo de edificación, de crecimiento, de madurez, de comunión íntima contigo, Señor. Dispón los corazones, mentes de mis hermanos, hermanas. Aleja toda preocupación, todo aquello que esté causando un impedimento para una correcta relación contigo, Señor. Que realmente crezcamos en la gracia y el conocimiento de tu persona y podamos disfrutar esa vida abundante, Señor. Por mi parte te pido perdón por mis pecados. Sé propicia a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. Quita toda palabra humana, toda filosofía humana y simplemente tu palabra sea expuesta. Y juntos con mis hermanos podamos crecer en ti, tener mayor claridad espiritual de quién eres, de tu obra y podamos manifestar esa vida espiritual que glorifica tu nombre. Te entrego tiempo a ti, en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria es por siempre. Amén y amén. Vamos a comenzar hasta 8:30, luego tenemos el receso. Después del receso voy a llamar lista, ¿ya, hermanos? Déjenme, por favor, compartir la diapositiva y, por favor, les pediría que me digan si es que si estamos compartiendo o no, así para si está girando, ¿no? Aún no se ve nada, pastor. Aquí. ¿Ahora tampoco? Nada. Ya. Siempre tengo problemas con Meet, no sé por qué. Creo que es el trauma que tengo. Dame un segundo, por favor. Qué increíble. A ver, de nuevo, comencemos. Me dicen si de esta forma comparte y sigue, si sobre todo corre, ¿ya? Está corriendo, estoy cambiando diapositivas. ¿Corre? ¿Comparte? No, no corre, pero sí está compartiendo ya. Voy a tener que pedir auxilio al hermano Henry.
Ahora, corre. Está compartiendo y corre, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, está bien, pastor. Ya está recorriendo en las dispositivos. Ok, gracias. Comencemos. Estamos hoy día termino este panorama general y en la siguiente clase ya entraríamos un poco más a profundidad de Génesis. Siempre voy ampliando algunas cositas interesantes, pero si se han dado cuenta, con el panorama general ya tenemos muchas cosas bien, pero bien importantes. Algo que lo vimos muy de pasada fue el Levítico. Vamos a ver algunas cosas de Levítico. Y esto va a ser el fundamento ya para que entremos a los libros de forma individual e independiente, sin que sea un estudio profundo, porque el tiempo no alcanza, son libros bastante amplios, largos, pero sí van a tener la parte panorámica, los principales eventos y una buena noción de qué trata cada uno de los 5 libros del Pentateuco. De nuevo vimos Levítico, ¿ya? Se llama este libro Levítico porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, sacrificios y servicios del sacerdocio levítico. En cierta forma, Levítico, como les dije, se lee con Hebreos. El tema de Hebreos es la superioridad de Cristo, Cristo superior. Y Levítico es la santidad. Así como Dios es santo, su pueblo tiene que ser santo. Por favor, les voy a pedir que cierren sus micrófonos. Hermanos, por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos porque nos va a molestar en la clase. ¿Ya? Hay un elemento bien importante. Romanos 3, 9, etcétera, dice, ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado. El pecado no solamente afectó a los gentiles, o sea, a los no judíos, el pecado afectó a todo el género humano. Y todo el género humano fue afectado de forma bastante severa por el pecado. Ahora, la disyuntiva, ¿cómo un Dios perfectamente santo y justo puede tolerar el acceso, la presencia, la cercanía de personas tan pecaminosas como nosotros, como todo ser humano, ya sea judío y gentil? ¿Cómo un pueblo pecador como Israel, una vez que ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, es una nación y Dios en su misericordia determina morar en medio de su pueblo? ¿Cómo puede acercarse a un Dios santo? ¿Cómo? El Levítico nos da las normas, ¿no? Y se complementa con lo que vimos con el Éxodo. Cómo Dios da todos los mandatos, todas las normas para la construcción del tabernáculo. Es solo por medio del tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios, Dios moraba con su pueblo a través del tabernáculo. Ese tabernáculo se denominaba el lugar de reunión, pero no solamente el lugar de reunión, también el lugar de protección para el pueblo de Israel. ¿De qué? De la perfecta santidad y justicia de Dios. Levítico Hebreos nos habla bastante de lo que es la gracia y la obra de salvación en Cristo Jesús. De nuevo, no hay un periodo desde la caída en que el hombre pueda acercarse a un Dios perfectamente santo en base a sus méritos, justicia, logros, religión. No, porque no la tiene. El pecado afectó de forma tan grosera y severa que realmente el hombre está totalmente inutilizado para poder agradar a Dios en su estado natural. Cuando me refiero en su estado natural, me refiero no regenerado, no nacido de nuevo, no salvo, no cristiano,
no degustador de la gracia de la salvación de Dios en Cristo, no perdonado en cuanto a sus pecados. O sea, el hombre adámico, el hombre natural, no puede acercarse a Dios, no puede agradar a Dios, no puede hacer nada para remediar esta situación. ¿Cómo lo puede hacer? El hombre en su estado original, y eso vamos a ir viendo cuando lleguemos a Génesis, creado a imagen y semejanza de Dios, que podía de forma perfecta, porque fue creado perfecto en términos de criatura, obedecer o desobedecer. ¿Qué hizo? En términos y en circunstancias totalmente propicias, desobedeció. Nosotros, desde que nacemos, muertos en delitos y pecados, en condiciones totalmente inadecuadas, impropias, ¿cómo podemos agradar a Dios? No se puede. Entonces, en Levítico vemos esas leyes, esos ritos, esos sacrificios y ese servicio del sacerdocio levítico. En Éxodo 20 se da la ley, pero el hombre no puede cumplir la ley en su estado natural. Como dice Pablo en Romanos 7, la ley es espiritual. No es que haya un problema en la ley, no es que haya una deficiencia en la ley, no es que la ley sea pecaminosa, sino la ley es perfecta, santa y justa. El problema soy yo, que estoy caído, que estoy corrompido, que estoy afectado por el pecado. Entonces, la ley simplemente ¿qué hace? Mostrar mi condición. ¿Y cuál es mi condición? Pecaminosa. Pecaminosa. Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, del cual proviene el nombre de Levítico. O sea, en Levítico nos muestra todas las funciones, las normas, todo lo que tiene que realizar, todo el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, para que realmente el pueblo de Dios pueda acercarse a Dios. ¿Cómo un hombre pecador, cómo un pueblo pecador se puede acercar a un Dios perfectamente santo y justo? A través del tabernáculo, de las ofrendas, ritos, sacrificios y del servicio sacerdotal. ¿Ya? De nuevo, Levítico es como el plano de obra de la redención de Dios. Desde Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio, del griego protos, primero, evangelium, buenas nuevas. De nuevo, ya les dije eso. ¿Por qué? Porque es la promesa. Desde el inicio de la caída del hombre, es la promesa soberana, misericordiosa y llena de gracia de Dios, que un descendiente de la mujer, y todos descendemos de Adán y Eva, pisaría la cabeza de la serpiente, derrotaría a Satanás y todas las consecuencias de la entrada del pecado y sus consecuencias del pecado. Como dice Romanos 5:12, por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es ese enemigo, es eso que nos hace temer plena y totalmente. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿por qué morimos? ¿Por qué los ancianos mueren? ¿Por qué los hombres adultos mueren? Tal vez me dirían por anciano. No estaba en el plan de Dios eso, al principio. ¿Por qué los jóvenes mueren? Los niños, los bebés, aún antes de nacer, ¿por qué mueren? Porque somos pecadores. Porque nacemos en pecado. Porque el pecado tiene una consecuencia. La muerte es la consecuencia del pecado. Así como el pecado entró por el hombre Adán, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó a todos los hombres? Porque todos somos pecadores.
Desde Génesis 3:15 comienza el plan de la obra de redención o el plan soteriológico, del griego soter, salvación, logos palabra, la doctrina de la salvación. Génesis, Éxodo, todos los libros de la Biblia, del Antiguo anunciando, Nuevo manifestando el cumplimiento, hablan de la persona de Cristo y de su obra de salvación, de la obra de salvación. Entonces, por eso podemos decir que Levítico, y es pregunta de examen, es el plano de la obra de redención de Dios en favor del hombre. Redención significa comprar pagando un precio. Cristo nos compró pagando el precio de su sangre, de su vida, para hacernos suyos. Somos de Dios. Y ya no nos pertenecemos. Pertenecemos a aquel que nos compró. Y no fuimos comprados con euros, dólares, yens. Han visto cómo se va devaluando, ¿no? Sino con la presencia, con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya determinado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19, 20, 21, 22, 23, etc. Y nos va desarrollando todo eso, ¿no? El título original en hebreo de este tercer libro de la ley es tomado de la primera palabra traducida, y él llamó. Y él llamó. Y así como de Génesis, Berit. ¿No ve? En el principio. Eso es en hebreo. Pero Génesis es el griego. Y ya les dije por qué en griego. Se debe a la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? La traducción de los 70 del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y secciones de arameo al griego koiné, ¿no? Levítico capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Levítico ¿de dónde viene? De la primera palabra. Levítico presenta leyes por las cuales Israel habría de mantener comunión, perdón, eso ya pasó. El título original en hebreo de este tercer libro de la ley es tomado de la primera palabra traducida, llamó. ¿Quién llamó? Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Ya? De ahí viene el título levítico. Varios libros del Antiguo Testamento derivan sus nombres hebreos de la misma manera. Por ejemplo, Génesis, en el principio, Éxodo, ahora estos son los nombres. El título levítico viene de la versión de la Vulgata Latina del Antiguo Testamento griego, de la Septuaginta, Leiticom, que quiere decir asuntos de los levitas, 25, 32 y 33. Levítico capítulo 25, 32, 33. Mientras que el libro trata asuntos de las responsabilidades de los levitas, es mucho más significativo que todos los sacerdotes son instruidos en cómo deben asistir al pueblo en la adoración, y el pueblo es informado de cómo vivir una vida santa. Los escritores del Nuevo Testamento citan el libro de Levítico más de 15 veces. En Levítico hay normas que regulan la conducta diaria, habitual de Israel. Norma todo. La ley social. Norma aún sus alimentos, su dieta, cómo tienen que alimentarse, animales puros, impuros, qué animales pueden comer, qué animales no, norma todo, disculpen la expresión, aún cómo tienen que hacer el baño, porque las naciones vecinas de Israel tenían gran mortandad, porque no sabían cómo tratar los desechos después de simplemente descargarlos, qué sé yo, y por la contaminación había una gran mortandad. Dios en su ley social norma cada aspecto de la vida diaria, cotidiana y corriente del pueblo de Israel. ¿Para qué? Santidad a Jehová. Dios es santo. Para que manifiesten en su vida cotidiana, en su vida diaria, una conducta totalmente diferente a las naciones vecinas.
De la misma forma, nosotros, análogamente hablando y haciendo una contextualización y aplicación, nosotros no somos cristianos solamente cuando vamos al culto, en la liturgia, en el culto, en la adoración, los domingos o los días de reunión que tengamos. Nuestra vida debe estar impregnada de esa santidad en cada área de nuestra vida, en cada faceta, en cada relación que tengamos. Debe normar esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos sido recreados y estamos plenamente habilitados para poder obedecer a Dios. Estamos plenamente habilitados para ir creciendo en santidad, ya que fuimos santificados posicionalmente, apartados para el uso de Dios, y estamos creciendo en la santidad, haciendo realidad en nuestra vida uno de esos elementos que Cristo logró, liberarnos del dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, hemos muerto al pecado, nos hemos identificado en el mismo momento de nacer de nuevo con la muerte de Cristo. Un muerto no puede pecar, así que somos libres. El cristiano cuando peca, peca porque quiere, no porque no puede evitarlo. El incrédulo peca porque es su naturaleza es pecaminosa, sus buenas obras son pecado, su religión es pecado, su moralidad es pecado, todo es pecado en él. Entonces, los sacerdotes debían instruir cómo el pueblo podía acercarse a Dios y cómo debería adorarlo. De nuevo, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cuál es la liturgia? No se olviden. La adoración, la alabanza, el culto no es para mí, no es para las personas, es para Dios. Y en su palabra nos norma claramente cómo Dios quiere que nos acerquemos. ¿Ya? O sea que el pueblo es informado de cómo debe vivir una vida santa. Los escritores del Nuevo Testamento citan el libro de Levítico más de 15 veces. Propósito de Levítico. Levítico presenta leyes por las cuales Israel habría de mantener comunión con Dios. De nuevo, el pecado que rompió la comunión con Dios. Muerte espiritual, por cuando todos pecaron y están destituidos de Dios. Estamos apartados, separados de Dios. Cuando hablamos de muerte, siempre separación, separación, separación. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. ¿Qué es nos separar de Dios? Porque fuimos creados por Dios para tener comunión, relación, intimidad con Dios. El pecado. El pecado nos apartó de Dios. ¿Ya? Entonces, acá estas leyes del Levítico nos muestran cómo se restablece esa comunión. Y no es simplemente por cumplir leyes, es la ley ritual o ceremonial. El hombre, ni judío ni no judío, no puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque maldito aquel que incumpla una cápita de la ley. ¿Quieres acercarte a Dios por ti mismo? ¿Quieres ser salvo por ti mismo? ¿Quieres ser justificado por ti mismo? ¿Quieres serlo? No puedes, tendrías que cumplir toda la ley. Si violamos un punto de la ley, nos hacemos culpables de toda la ley. No podemos cumplir ni un punto. No seamos ilusos como el joven rico. Todo eso lo he cumplido desde muy joven y no había cumplido ni el primero ni el segundo. Era un idólatra. No quiso seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le demandó deshacerse de todos sus bienes, vender todo y todo su dinero, sus posesiones, darlo a los pobres. Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un idólatra. Su Dios era el dinero, adoraba el dinero. No había cumplido ni el primero. Nosotros no podemos cumplir nada. La ley ritual o ceremonial, todos los sacrificios, ofrendas, todo el servicio sacerdotal, ¿qué muestra? La gracia de Dios. La ley nos acusa, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo. Yo me puedo considerar muy bueno, muy santo, muy justo, pero la ley me muestra mi realidad, cómo Dios me ve y cómo estoy, muerto en delitos y pecados, totalmente corrompido. Pero ahí hay
esa otra puerta. ¿Y cuál es? El tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas, el servicio sacerdotal. ¿Qué muestra ahí? La gracia de Dios hacia un hombre, hacia un pueblo que no puede cumplir la ley mínimamente. Los fariseos, por ejemplo, se fundamentaban en la ley y el cumplimiento de la ley, pero no cumplían la ley, era un cumplimiento externo, ni siquiera era la ley de Moisés, era simplemente la interpretación de la ley por parte de los ancianos, y esa interpretación había sido tan transformada, tan distorsionada, que no guardaba mínimamente. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Por qué? Porque esa interpretación de la ley que guardaban los fariseos era totalmente conveniente, hecha la ley, hecha la trampa, totalmente distorsionada, totalmente deformada. Un hombre que quiera acercarse a Dios por el cumplimiento de la ley, los fariseos son lo mejor que el hombre por sí mismo puede dar. ¿Y cuál es el diagnóstico de Jesús? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Te dan cuenta? Jehová quería enseñar a su pueblo, los hebreos, a santificarse. La palabra santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios. Posicionalmente, 1 Corintios 1, versículo 1, Pablo a la iglesia que está en Corinto, a los santificados, llamados a ser santos. En un aspecto eran santos. ¿En qué aspecto? Desde el momento que han nacido de nuevo, porque son apartados para el uso de Dios. Pero en otro aspecto, estamos creciendo en santidad. ¿Ya? O sea, ¿qué implica? Apartarse del mal, dedicarse al servicio de Dios. Les expliqué el anterior eso, ¿no? Uno de los atributos comunicables de Dios, que es Él es santo, Kadosh, cortado, apartado y puesto por encima, sin ninguna relación con el pecado. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. El hombre natural no puede, porque está vendido al pecado, es esclavo del pecado. Dios es santo y su pueblo ha de ser santo también. Israel debe ser diferente de las otras naciones y debe separarse de sus costumbres. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Levítico 18:3. El cristiano, el pueblo de Dios, al igual que Israel, no tenemos que buscar conformarnos al mundo, a los incrédulos, a los paganos, sino tenemos que manifestar esa diferencia. ¿Por qué? Porque somos santos y adoramos a un Dios santo. Ahí se manifiesta esa diferencia plena y total. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, de nuevo, al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse, separarse, no seguir las mismas costumbres. Pero a veces como cristianos, por ejemplo, y eso le ocurrió a Israel en muchos periodos, nos conformamos al mundo. No hay diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo, y tiene que haber una marcada diferencia sin que implique que seamos perfectos. Pero tiene que haber diferencia. Tiene que haber una diferencia entre personas cristianas y no cristianas, entre ancianos cristianos y no cristianos, entre personas adultas cristianas y no cristianas, entre hombres cristianos y no cristianos, entre mujeres cristianas y no cristianos, entre jóvenes cristianos y no cristianos, niños cristianos y no cristianos. Tiene que haber una marcada diferencia. Si no hay esa diferencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento clave se encuentra en Levítico 11:44, verso 45, 19:2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra santo aparece 73 veces en el libro. Eso es uno de los atributos de Dios. Dios no puede tolerar nada que no sea santo, nada inmundo, nada pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Y el cristiano, el nacido de nuevo, está plenamente equipado para poder vivir una vida santa. El judío tenía que acudir a esos sacrificios, a esas ofrendas y al servicio sacerdotal.
Cristo cumplió de forma perfecta toda la ley del tabernáculo, de las ofrendas, de los rituales, de los sacrificios, del servicio sacerdotal. ¿Dónde lo cumplió? En la cruz del Calvario. Esas ofrendas, esos sacrificios solo tenían poder, validez, eficacia, porque apuntaban a Cristo. Si no, no tendrían ninguna eficacia. Porque la sangre de un animal no me puede limpiar, no me puede salvar, solo porque apunta a Cristo, porque es algo que es anticipatorio, pero en vistas al cumplimiento pleno. ¿Y en quién se cumple? En Cristo. El tabernáculo y sus enseres eran santos. Santos eran los sacerdotes, santas sus vestiduras, santas las ofrendas, santas las fiestas, y todo era santo para que Israel fuera santo. Nadab, Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, porque de la línea arónica vienen los sumos sacerdotes. ¿Por qué fueron consumidos si eran sacerdotes por Dios? ¿Por qué cayó fuego y los consumió? Y eso vamos a leer. Porque Dios es santo. Y sus sacerdotes y los que se acercan a él tienen que ser santos. ¿Por qué estaba totalmente hastiado Dios de las ofrendas, sacrificios? Porque daban lo peor, no daban lo mejor. Y su vida no manifestaba esa diferencia y separación del mundo, sino seguían en los mismos pecados. Santificado, todo es apartado para Dios. Nosotros hemos sido apartados para Dios, para su uso, para su servicio, el momento del nuevo nacimiento. Vemos, por ejemplo, unas partes importantes, ¿no? En Levítico 8 tenemos el ungimiento de Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel. Por eso, de la línea arónica vienen los sumos sacerdotes. Solo los sumos sacerdotes podían ofrecer sus ofrendas y entrar al lugar santísimo en Yom Kippur, por ejemplo, y untar la sangre en el mueble, en el propiciatorio, para cubrir el pecado de él y del pueblo y aplacar la ira de Dios. Propiciación, expiación. ¿Ya? En Hebreos nos habla que Cristo es superior al sumo sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes de la línea arónica eran hombres pecadores, nacían y morían con el evento, no eran permanentes, no eran eternos. Dos, eran pecadores, pues morían. Y los sacrificios que tenían que ofrecer eran de animales inocentes. Y en primer lugar tenían que ofrecer el sacrificio por sí mismo, porque eran pecadores. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En él se cumple todo lo que son el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Por eso en la iglesia no tenemos sacerdotes. La iglesia católica, que es totalmente diabólica y profana y pagana, sí tiene sacerdotes. El único sumo sacerdote que tenemos es Cristo, según no el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que concilia el oficio real, el oficio sacerdotal, cosa que no podía darse en Israel. Los sacerdotes venían de Leví, los reyes de Judá. Un sacerdote no podía ser rey, un rey no podía ser sacerdote. Uno de los elementos por qué fue desechado por su impiedad y desobediencia Saúl es porque siendo rey, ¿qué hizo? Al ver que Samuel demoraba, él se puso a ofrecer sacrificios. No, él era rey, no podía hacerlo. Estaba usurpando el lugar de Cristo. Solo Cristo concilia estos oficios, real y sacerdotal. Por eso él es sacerdote según el orden de Melquisedec y es superior al de Aarón. ¿En qué aspecto? Uno, en que él es eterno. No muere, no tiene principio, no tiene fin. Jesús es Dios. No haber otro sacerdote, sumo sacerdote. Él es el único. Dos, él es sin pecado. Cuando de forma milagrosa
el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo concibió la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, fue sin pecado y sin participación de varón, porque la divina es eterna, es sin pecado. ¿Por qué murió Cristo? Porque Dios lo puso en la cruz y cargó tu pecado y mi pecado. Él murió sustitutivamente y murió por un pecado ajeno, el nuestro. 2. Él es el sacerdote ofrenda, porque cuando Él entró, no entró a un tabernáculo o un templo hecho por hombres, entró al mismo cielo y al mismo lugar santísimo, al mismo cielo, a la misma presencia de Dios. Como sumo sacerdote y llevando su propia sangre, no para cubrir nuestro pecado, sino para quitarlo, porque Él murió por el pecado pasado, presente y futuro. Y aplacó, no momentáneamente, no temporalmente, la ira de Dios. No la detuvo en el espacio por un tiempito, así como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino la quitó definitivamente porque Él la sufrió, porque Él llevó y sufrió todo el juicio y la ira de Dios por nuestro pecado. En el capítulo 8 tenemos el ungimiento de Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel. En Levítico 23 tenemos las fiestas de Israel, ¿ya? Y todas esas fiestas de la misma forma tienen esa tipología y ese simbolismo que apuntan a la obra de Cristo. Temas: santidad. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios, que soy pueblo de Dios? Porque soy santo. La santidad es el mensaje del libro. En Levítico, la santidad espiritual es simbolizada por la perfección física o la pureza, así como por la separación del mundo. El sumo sacerdote, el sacerdote no tenía que tener defectos físicos. Si tenía defectos físicos el sacerdote, aunque sea de Leví, el sumo sacerdote, aunque sea de Aarón, no podía ejercer. Tenía que tener perfección física. Pero esto se aplica a nosotros ya en la perfección espiritual. Y solamente tenemos perfección espiritual a través de Cristo y su obra de salvación. Evidentemente que esa perfección espiritual se manifestará plenamente en la segunda venida de Cristo, cuando seamos glorificados, transformados y esa naturaleza adámica pecaminosa sea quitada, sea erradicada. La pared divisoria entre la adoración judía y cristiana fue eliminada posteriormente por la invitación de Dios a confiar en Cristo y en su completa obra en la cruz. Gálatas 3:28. A ver, vamos a buscar Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por qué se refiere? En el templo ya, y esto con mayor énfasis en el templo de Herodes, había una pared, porque había patios. En el tabernáculo había un atrio, pero en el templo había varios, sobre todo en el de Herodes había varios patios. Había un patio para las mujeres, hasta ahí no más podían estar las mujeres. Había un patio para los gentiles, y solo era para no judíos. Y había una pared que separaba el atrio o el patio de los varones judíos. Cristo quitó ese muro de separación. Por tanto, en Cristo no hay esclavo, no hay libro, no hay judío, no hay gentil. Todo solo por medio de Cristo podemos tener ese acceso, solo en base a la persona y obra de Cristo. De manera que las leyes del Levítico ya no necesitan ser cumplidas. ¿Por qué? Porque en Cristo cumplió. Y Cristo cumplió de forma plena y total. No hay necesidad de sacrificios. Ya no necesitamos ofrecer sacrificios, porque el sacrificio perfecto, ¿cuál es?
es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 1. Desde el versículo 17 voy a leer, ¿ya? 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, ¿en qué? En el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, en el plan de salvación que ya Dios estableció antes de crear nada. Nada pesca a Dios de improviso. Dios es un Dios de orden. Todo ya tenía planificado. Dios ya estableció, no salvará ángeles, salvará hombre. Estableció el medio. ¿El medio cuál es? El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es pasaje que lo dice claramente, ¿no? Cristo, solo Cristo. Ahora, sin embargo, los principios morales que ellos promulgan aún se aplican hoy. Vemos eso en Mateo 5, 1 al 7, el Sermón del Monte, 29, 12, 11 al 12, Marcos 2, 23 al 28. ¿Ya? Pecado, sacrificio, expiación. Pecado, no dar en el blanco, una de sus excepciones. Hay varias palabras en hebreo, en griego. Pecado, no conformarse a la ley de Dios. No conformarse a la voluntad de Dios es pecado. Sacrificio, sacrificio sustitutivo, yo diría. Alguien que paga mi deuda, que muere en lugar mío, ofreciéndose como sacrificio, solo Cristo. Expiación, en el Antiguo Testamento significa cubrir pecado. La sangre de los animales cubría temporalmente. Se tenía que ofrecer una y otra vez. ¿Por qué? Porque una vez que se ofrecía ese sacrificio y se cubría ese pecado, a poco tiempo volvía a pecar, tanto el sumo sacerdote como las personas. De nuevo había que ofrecer otro, pues cubría. En el Nuevo Testamento significa quitar. La sangre de Cristo no cubre mi pecado, lo quita plena y totalmente. Puesto que ningún ser humano es perfecto, Dios proveyó el sistema sacrificial del Antiguo Testamento como un medio de expiación. Ningún hombre no solamente es perfecto, no puede cumplir la ley de Dios. Por tanto, el sistema de sacrificios establecido en el Antiguo Testamento es un modo de expiación. En el Antiguo Testamento quitaba el pecado, pero todo este sistema sacrificial apunta a Cristo y Cristo no cubre, quita mi pecado. En este sistema se debía entregar una vida a cambio de vida. ¿Y cuál es la vida que se dio en la cruz? La vida de Cristo, a cambio de mi vida. Así como en el Cordero Pascual, un cordero era sacrificado de un año, sin defectos, perfecto, puro, en lugar de el primogénito, tanto de hombre como de bestia. Este acuerdo temporal ya no es necesario, porque la muerte de Jesús pagó la pena por el pecado una vez y para siempre, y por todas las personas. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos te explica a Levítico. Por eso estamos yendo a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por ejemplo, la misa católica, el sacerdote tiene, según los católicos, una falsa doctrina, herejía total, de transformar de forma milagrosa, mágica, diabólica, según ellos. Yo estoy agregando todas esas cosas diabólicas, ¿no? La copa en la misma sangre de Cristo, el pan o la hostia en el mismo cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. Cada vez que ellos realizan la Eucaristía, ¿qué están haciendo? Sacrificando una y otra vez el cuerpo de Cristo. Eso es falso, no tiene apoyo bíblico. Hebreos dice que una sola vez ingresó, una sola vez murió, una sola vez pagó y nos da eterna salvación. No hay necesidad. Por eso no se pierde la salvación. Otra cosa es que no sea cristiano. Si no soy cristiano, si soy un cristiano nominal, aunque en su nombre haya hecho milagros, haya echado fuera demonios, no nací de nuevo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay nada. El Espíritu Santo no mora en mí. No tengo el sello de que pertenezco a Dios. No he degustado la gracia y la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué pierdo? Nunca tuve nada. Si se perdería la salvación, Cristo tendría que volver a encarnarse, a morir en lugar mío y resucitar para de nuevo darle la salvación. No, una vez por siempre. Pagó la pena por el pecado. ¿Cuál fue su última palabra? Consumado es. Y entregó el Espíritu. Ya todo está pagado. Ya todo está cancelado. Ya todo está cumplido. Adoración, otra palabra que se va repitiendo y es clave en Levítico. Levítico revela el deseo de Dios de estar junto a su pueblo y disfrutar el compañerismo con ellos. Mediante la adoración del pueblo de Dios reconoce quién es Él y lo que ha hecho, expresándole su amor, honor, agradecimiento y alabanza a Él. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la era por venir? Es eso. ¿Qué estaremos? En perfecta comunión, relación con Dios, conociéndolo sin nunca llegar a conocerlo de forma perfecta, amándolo por su perfección, adorándolo y alabándolo por su perfección. Eso es la vida eterna. El tema de Levítico, santidad a Jehová. Siempre es importante un bosquejo. El bosquejo de un libro te sintetiza en temas más importantes y los va dividiendo. Y un buen bosquejo nos va a ayudar a comprender de una forma mucho más plena, no solamente el Pentateuco, sino todo el libro de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo se divide Levítico? Se divide en 4 partes principales. Primera parte, sacrificios, del capítulo 1 al 7. Segunda parte, institución del sacerdocio, capítulo 8 al 10. Tercera parte, purificación de la vida en Israel, capítulo 11 al 15. Cuarta parte, leyes de santidad, capítulo 16 al 27. Ahora, estos puntos principales tienen puntos o subpuntos secundarios que van desarrollando los puntos principales. Primera parte, sacrificios, capítulo 1 al 7. Materia de los sacrificios, capítulo 1 al 5.
Segunda subdivisión, funciones y derechos sacerdotales en relación con los sacrificios. Capítulo 6 y 7. Segunda sección principal, institución del sacerdocio. Capítulo 8 al 10. Subpuntos. Inciso A, consagración de Aarón y sus hijos. 8 al 9. Inciso B, segundo subpunto, pecado de Nadab y Abiú. Capítulo 10. ¿Quién era Nadab y Abiú? Hijos de Aarón, sacerdotes. ¿Por qué pecaron? Porque quisieron hacerlo a su manera, así como Caín, y no a la manera de Dios. Ya sea que hayan aumentado ingredientes al incienso que tan detalladamente dio instrucción Dios en su palabra de cómo prepararlo y de cómo utilizarlo. Puede ser eso. O, como otros dicen, hay diferentes interpretaciones, se acercaron ebrios. En santidad y en justicia nadie está de pie ante Dios. Fueron consumidos y muertos. Dios es santo. Y tenemos que acercarnos en santidad. Tercera parte, purificación de la vida en Israel. Capítulo 11 al 15. Leyes referentes al puro e impuro. Capítulo 11. Pureza, impureza. Inciso B, segunda, su punto. Leyes referentes al alumbramiento. Capítulo 12. ¿Se han dado cuenta cómo en Levítico Dios norma cada aspecto de la vida cotidiana y diaria del israelita, del ciudadano de Israel, del ciudadano del pueblo de Dios? Porque tiene que manifestar ¿qué? Esa diferencia. Santidad a Jehová. Tercera subdivisión, inciso C, diagnóstico y modo de enfrentar la lepra. Capítulos 13 al 14. Una de las enfermedades más, pero más terribles, incurable, y muchos piensan que es un tipo aún del pecado, porque al igual que la lepra, el pecado destruye, corrompe. Cuarta subdivisión, inciso D, impurezas físicas. Versículo 15. Cuarta división principal, leyes de santidad. Capítulos 16 al 27. Subdivisión, primera, inciso A, el gran día de la expiación. Capítulo 16. Se conoce como Yom Kippur. Es la conmemoración en que el sumo sacerdote ingresa al lugar santísimo ofreciendo sacrificios sangre inocente por sí y por el pueblo. Es el día de expiación, sagrado, santo, que apunta claramente a Cristo, el que expía plena y perfecta y definitivamente nuestro pecado. En acá, por ejemplo, el día de expiación o Yom Kippur se los realizaba cada año. ¿Por qué? No era perfecto, ¿no? Era temporal, cubría, tenía que hacerlo una y otra vez, porque perdía su eficacia. La expiación de Cristo es definitiva, quita, total, plena y perfectamente el pecado. Es por eso que el cristiano puede vivir una vida de santidad. Segunda subdivisión, sacrificio e importancia de la sangre. Versículo 17. Vimos en 1 Pedro, ¿no? Fuimos redimidos, comprados, rescatados, no con yenes, no con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya determinado antes de la fundación del mundo. Tercera subdivisión, C, pecados contra la ley moral, 18 al 20. ¿Y cómo se castiga esa infracción de la ley, no? ¿Qué es la ley moral? Reglas para los sacerdotes, capítulo 21 al 22. Tienen que tener normas, mandamientos que tienen que cumplir. Fiestas sagradas, capítulo 23 y capítulo 25. Todo apunta a la persona y obra de Cristo, a su primera y segunda venida. Trompetas, por ejemplo, ¿a qué apunta? Con voz de trompeta, ¿no? Con voz de mando. La segunda venida de Cristo. Provisión para el tabernáculo. Disculpe, pastor, ya no está compartiendo pantalla. ¿Se ha cortado? ¿O no estoy corriendo todavía la pantalla? Sigue, fija. No veo la pantalla.
Tal Ay, ay, vez ay. está mal. Sí, no, no se ve. Ya veamos. Supuestamente sigue. Está bien, pastor, yo veo, pastor. Entonces es problema de su internet, hermana. Estoy compartiendo. Porque si dejara de compartir, nadie vería. De nuevo, tal vez, hermana. ¿Ya? Muy bien. F, provisión para el tabernáculo. El blasfemo, capítulo 24. Todos lo vamos a ir desarrollando. No minuciosamente porque no nos alcanzaría el tiempo. Ni en 10 años acabaríamos. Promesas y amenazas, capítulo 26. Votos y diezmos, capítulo 27. Estructura del Levítico, título, seamos santos como Dios. Dios es santo, Dios es nuestro Padre, por tanto tenemos que manifestar como hijos de Dios esa santidad. Versículo clave, Levítico 20, versículos 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Cómo se santificaban ellos? Mediante las ofrendas, los sacrificios, mediante la obediencia a la ley ritual o ceremonial y el servicio sacerdotal. Nosotros, ¿cómo somos santos? Mediante la persona y obra de Cristo. Tanto el tabernáculo, las ofrendas, sacrificios, el oficio sacerdotal apuntaba a Cristo. O sea, Cristo es nuestra santidad, es nuestra salvación, es nuestro tabernáculo, es nuestro templo, es nuestro sumo sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos esas divisiones, ¿no ve? Las leyes, los holocaustos, capítulo 1, versículo 1. Holocaustos, ¿por qué se llama holocaustos? Porque son ofrendas, sacrificios que tenían que ser quemados, eran encendidos, ¿no ve? Siguen las leyes, 2.1, las ofrendas, ¿ya? Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué tipo de ofrendas? Vamos a ir viendo. Lo más importante, todo lo que apunte a Cristo. 3.1, ofrendas de paz. Cristo es nuestra paz. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. ¿Cuál es el tema de Romanos? La justificación por la fe. ¿Cómo soy? ¿Cómo puedo acercarme a un Dios perfectamente santo y justo? Yo, injusto y pecador, solo por Cristo. El Evangelio, la justificación por la fe. ¿Y cómo soy declarado justo? En base a la justicia de Cristo, a la persona de Cristo, a su justicia activa y pasiva, ¿no? Y tengo paz. Desde que el pecado entró, el hombre está en enemistad y no hay paz entre Dios y el hombre. Ofrendas por el pecado, seguimos las leyes, capítulo 4, versículo 1. Ofrendas expiatorias, capítulo 5, versículo 14. Expiar, que cubren el pecado en el Antiguo Testamento, que quita el pecado en el Nuevo. Solo Cristo quita mi pecado. Leyes de sacrificios, capítulo 6, versículo 8. Con eso terminamos lo que son las leyes, ¿no? Consagración, eso está del capítulo 8, 1 al capítulo 10, ¿ya? Consagración, ofrecerme a Dios. Dios toma, santifica, consagra para sí a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Capítulo 8, versículo 1, la consagración de Aarón y de sus hijos. Todo el capítulo nos narra todo ello. ¿Ya? O sea, son apartados para el uso de Dios. 9.1, los sacrificios de Aarón. ¿Ya? Para su purificación, para que realmente manifieste la santidad y realmente que es un hombre consagrado a Dios. 10.1, el pecado de Nadab y Abiú. Eso nos habla de adoración, de liturgia. Vamos a lo que es purificación, del capítulo 11 al versículo, del versículo 1 al capítulo 15. Animales limpios e inmundos. No se podía ofrecer animales inmundos, solo animales limpios. Es por eso que, por ejemplo, Dios
antes del diluvio, ordena a Noé. ¿Cuántos animales limpios? Parejas, 7. Inmundos, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, en el periodo intertestamentario, Antíoco Epífanes, un profano, rey pagano, que quería destruir a los judíos y que contaminó el templo, el segundo templo. ¿Cómo lo contaminó? Mandó a que sus sacerdotes paganos, sus emisarios, ofrecieran un cerdo, y el cerdo era un animal inmundo. La purificación después del parto, la lepra, ley leproso se limpia, ley flujo de semen. ¿Se dan cuenta cómo todo está normado? Todo, todo. Antes del día de expiación. Esa parte que hemos visto es antes del día de expiación. Esto es después del día de expiación. ¿Ya? Comienzos prácticos. Capítulo 16, versículo 1. Todo el capítulo 16. Día de la expiación. 17.1. Santuario único. En el capítulo 16, norma. ¿Qué tipos de sacrificios, qué rituales, qué servicio iba a realizar el sacerdote? Santo en moral, del 18.1 al 20. ¿Qué es qué es la inmoralidad? Habla sobre la inmoralidad. ¿Cómo está normada? ¿Cómo está penada? 19. Leyes, santidad y justicia. 20. Actos de inmoralidad. Carácter santo. 21. Santidad de sacerdotes. Los sacerdotes son apartados, consagrados para Dios, por tanto tienen que manifestar esa vida santa. Son igual pecadores, pero mediante la obediencia y los sacrificios y el ofrecimiento de la sangre de animales inocentes se santificaban. Eventos en santidad, capítulo 23, fiestas solemnes. 24, aceite, lámparas, pan, propiciación. 25, año de jubileo. Por ejemplo, una fiesta de solemne que era la Pascua. ¿Por qué los judíos exigieron que se quitase los 3 cuerpos de la cruz que habían sido crucificados en el Gólgota? Porque la palabra de el Pentateuco decía, maldito todo aquel que es colgado. Miles de años antes que se crease la cruz, Cristo fue hecho maldición en la cruz. Dios lo vistió de su pecado y derramó todo su juicio e ira sobre él. El Señor Jesucristo fue muerto el viernes. Después del viernes que venía, el 7º día, el sábado, el sábado. Pero era un día de reposo, un sábado muy especial, muy particular, porque era después de la Pascua. Por tanto, los soldados fueron donde los ladrones. Les rompieron las piernas. ¿Para qué? Para que muriesen rápidamente. Cuando llegaron donde Cristo, vieron que ya estaba muerto. Así que no había necesidad de romperle las piernas para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que ni un hueso de su cuerpo sería roto. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo y Nuevo Testamento tienen una armonía plena, total? Año de jubileo, 25. Cada 7 años había un jubileo especial. Todo eso vamos a ir viendo. 26. Obediencia, desobediencia. Comienzos prácticos. ¿Ve? Obediencia.
¿Qué implicaba la obediencia? ¿Qué implicaba la desobediencia? Dios ya había dado su ley, no solamente moral, sino social. Entonces, ellos tenían que obedecer. ¿Cuáles eran las bendiciones por la obediencia? ¿Cuáles eran las maldiciones por la desobediencia? 27. Cosas consagradas a Dios. Por ejemplo, ¿por qué en Hechos Ananías y Zafira son juzgados tan severamente? Bernabé vende un terreno y el producto de la venta lo consagra a Dios. Ya lo había determinado. Ese matrimonio, no sé cómo llamarlos, de Ananías y Zafira, solo por ver seguramente el efecto, el agrado que causó en los miembros de la iglesia el acto de Bernabé, aunque Bernabé no lo hizo por motivaciones incorrectas. Esto sí, para Dios sí importan las motivaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué se ofrecieron a vender un terreno y la venta consagrarlo a Dios? Simplemente por ser adulados, por agradar al hombre, no a Dios. Cuando vendieron, gran parte del dinero lo extrajeron para sí y simplemente dieron una parte. Lo habían consagrado todo, todo. No hagas votos, no hagas juramentos a Dios. Con Dios no se juega. Estamos ya en Hechos, el periodo de la gracia. Es porque son juzgados y son muertos. Mintieron al Espíritu Santo. Algo que consagraron lo quisieron retirar. Vista panorámica de Levítico. En hebreo el nombre para Levítico es Waikra, que significa y él llamó, la cual es la primera palabra del libro. El título Levítico proviene del griego y quiere decir perteneciente a Leví. Este libro contiene las instrucciones dadas directamente por Dios a Moisés, el autor del libro, 1:1. El escritor comentó, en Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. En Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. Para entenderlo profundo, ¿verdad? O sea, Dios en Éxodo libera de la esclavitud de Egipto a Israel. Pero en Egipto, ¿qué habían adquirido? Costumbres del mundo, costumbres paganas. Así como cuando Abraham con Sara descienden cuando había hambre a Egipto. No solo adquirieron ahí Agar, sino también adquirieron costumbres paganas. Por eso Sara quiere darle a su sierva, a su esposo, para que tenga relaciones, para que la conozca y tenga un hijo. Santidad a Jehová. No debemos vivir según el mundo, según las tradiciones. Acá ya no seguimos las culturas, ya no son tradiciones. Usos y costumbres ya no hay. Soy cristiano, he nacido de nuevo. Mi ciudadanía es celestial. Soy ciudadano celestial. Por eso que dice Levítico, vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo, saca el mundo, sus costumbres, tradiciones, y les da una nueva cosmovisión, normas, mandamientos que norman toda su vida. De la misma forma, nosotros fuimos liberados de Éxodo, de Egipto, que es tipo del mundo, fuimos liberados del mundo. Debemos sacar al mundo, a Egipto de nuestra vida, mediante esa liberación del pecado, ese crecimiento en santidad, para que manifestemos que somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Debido a su prolongada estancia allí, Israel fue afectado por la cultura egipcia. Para contrarrestar esa influencia, Dios le dio a Moisés el libro de Levítico para proporcionar las normas para cada etapa de la vida de Israel. Mientras que en Éxodo la ley moral había sido dada desde la majestuosidad del monte Sinaí, la ley ceremonial en Levítico fue proclamada desde el tabernáculo. De nuevo, en Levítico Dios norma todo. En el Sermón del Monte vemos igual esa constitución política del reino de Dios. O sea, la ley que nos rige a nosotros como cristianos. Mateo 5, 6, 7, etc. El modelo divino del libro de Levítico no está limitado a la vida religiosa de Israel. Todos los aspectos de la vida de los israelitas estarían dirigidos por Dios.
Levítico constantemente enfatiza la santidad de Dios y la necesidad del hombre de responder con santidad en cada aspecto de su vida diaria. De la misma forma, después que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La cultura, la tradición, los usos y costumbres, mi cosmovisión pagana pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Tengo una cosmovisión cristiana. Debo vivir como ciudadano del reino. ¿Se dan cuenta? En cada aspecto de mi vida, en cada punto de mi vida. ¿Qué dijo Pablo? Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda mi vida está centrada en glorificar a Dios, no en buscar mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Si estudio, me profesionalizo, me autorrealizo, es para la gloria de Dios y busco la gloria de Dios, mi motivación principal. Si me caso es para la gloria de Dios. Si tengo hijos, para la gloria de Dios. Si tengo una casa, para la gloria de Dios. Si tengo autos, para la gloria de Dios. Si tengo un negocio, para la gloria de Dios. Si trabajo, para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? De forma correcta, santa y justa. Así de simple. Datos generales de números. El nombre de números se denominó números porque se registran dos censos. Al principio del libro y en el capítulo 26. ¿Para qué se daban los censos en ese tiempo? Por ejemplo, David, cuando era rey, cometió el pecado de censar al pueblo, ¿no? Y Dios lo castigó y castigó al pueblo, causando mortandad terrible. El ángel de Jehová aniquiló a miles. David lo hizo de forma impropia. Enseguida voy a explicar esto. Los censos daban cuántos varones existía en edad militar y cuántos soldados podía tener el ejército. No se olviden, van a conquistar la tierra prometida. Tienen que tener un ejército. Estos simplemente eran esclavos, no sabían nada de ser soldados, de ejército, de armas. Ahora es hora ya de conquistar la tierra prometida. Entonces los censos para ver cuántos varones en edad militar. Ahora, ¿por qué Dios castigó a David? Porque al realizar el censo no manifestó fe, porque las victorias del pueblo de Dios, y David lo sabía muy bien, no eran con ejército y fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios, por Dios. No importaba tener un ejército de millones, porque ese ejército no me daba la victoria, sino Dios me daba la victoria. ¿Se dan cuenta? En hebreo este libro se llama Bet-Midbar, que significa en el desierto, lo cual refleja mejor a Israel, desde Sinaí hasta la llegada a la ribera izquierda del río Jordán. Abarca un lapso de casi 39 años y forma un eslabón histórico entre los libros de Éxodo y Josué. ¿Por qué no heredaron inmediatamente la tierra prometida? Por su falta de fe y porque de forma constante fueron tentando al Señor, descontentos en todo, pecando contra Dios y manifestando la ausencia total de fe. Se dejaron guiar por los ojos. Cuando Dios les dijo que les iba a dar esa tierra, ellos simplemente vieron la fortificación de las ciudades, el poder del ejército, la fuerza física y tamaño de los soldados enemigos y no confiaron en Dios. Esa generación, casi 40 años, vagó por el desierto hasta que esa generación murió. Es por eso que hay dos censos. Al principio, ese censo de esa generación que fue liberada de la esclavitud de Egipto, pero no entró a la tierra prometida porque pecó contra Dios. Fueron escépticos, fueron incrédulos. Y la nueva generación que iba a entrar, era necesario un nuevo censo para ver cuántos varones y cómo iba a estar conformado el ejército. Por eso ese puente entre Éxodo y Josué. ¿Ya? Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Es bien importante.
El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. ¿Por qué se interrumpió? Porque se iba a dar la ley. Estaban en Sinaí esperando la ley de Dios, la confirmación del pacto con Abraham. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar en Canaán por los límites del sur. Pero se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años y finalmente entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Pero solo Caleb y Josué entraron de esa generación, porque después todos quedaron en el desierto, todos murieron, e ingresó una nueva generación. Había necesidad de un nuevo censo y había necesidad de repetir la misma ley, una nueva generación. Y eso se ve en Deuteronomio, ¿no ve? Las experiencias de esos años en que vagaron por el desierto están registradas en este libro. Este libro toma su nombre de la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y arameo al griego koiné, porque se trata de una enumeración de los censos del pueblo de Israel, aunque su contenido principal es la peregrinación de los israelitas desde el monte Sinaí, donde se promulga la ley, hasta la tierra prometida, Canaán. El relato está lleno de vicisitudes. En la exploración a la tierra prometida, la cobardía y el desaliento plasman el informe de los espías. Al hablar del gran tamaño de sus habitantes, luego describe las experiencias de los 40 años del pueblo en el desierto. Números también describe la santidad y la soberanía de Dios, al presentarlo como un ser celoso y misericordioso, que exige obediencia y fidelidad de parte del pueblo. ¿Cuáles son los temas de Números? La misericordia y la fidelidad de Dios. De nuevo, la misericordia y la gracia siempre han estado presentes. Si hubiera un momento que la misericordia, gracia y fidelidad de Dios estuvieran ausentes, pereceríamos, no tendríamos futuro, no tendríamos esperanza. Números presenta a Dios que va guiando. Números 9:17. Y consolando a su pueblo mientras les ofrece el perdón, la reconciliación, la esperanza. Su rebelión e infidelidad se contrasta con el amor fiel de Dios hacia ellos. Dios es fiel, Dios es amoroso, pero el pueblo es infiel, es rebelde, no honra a Dios, no obedece a Dios y simplemente está bajo la disciplina de Dios por su impiedad. Dijimos que vemos cómo Números presenta cómo Dios va guiando al pueblo. Números 9:17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Qué es? La Shekinah de Dios, la presencia de Dios. La nube de día, aparte de manifestar la presencia de Dios y cómo Dios guiaba y cómo estaba con su pueblo, también estaba la frescura en el día en el desierto. Esa nube protegía a Israel de ese sol candente, abrasador, de 50 grados en el desierto. Y la columna de fuego en la noche protegía a Israel de ese frío gélido, totalmente invernal, por así decirlo, en el desierto, porque a la noche el frío es insoportable.
Esa columna de fuego protegía y también abrigaba a Israel. Y consolando a su pueblo, mientras les ofrece el perdón, la reconciliación y la esperanza, su rebelión e infidelidad se contrasta con el amor fiel de Dios hacia ellos. Leamos Números 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos, o hasta la cuarta generación. De nuevo, Dios es misericordioso. Su misericordia se extiende, su gracia y su misericordia son nuevas cada día. Su fidelidad se manifiesta. ¿Por qué no erradicó a Israel? Es fiel, a diferencia de Israel que es infiel. ¿Por qué no lo hace con nosotros que somos tan pecadores? Porque Dios es fiel. Pero nunca dará por inocente al culpable, para aquellos que ofrecen una gracia barata, ¿no? Cuanto más pequemos, más gracia damos a Dios, o más oportunidad a Dios damos para que derrame su gracia. Nunca el pecado honra o glorifica a Dios. Más bien es un insulto a su justicia y a su santidad. ¿Ya? Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde en ninguna manera, porque el pecado es una ofensa a Dios. Él no da por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es que a nosotros pecadores, totalmente corrompidos, totalmente malvados, nos da salvación? Nos acerca a Él, porque Él pagó el precio por nuestra redención. La paga del pecado es muerte. El día que de Él comieres, ciertamente morirás. Por un hombre entró el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en Romanos 5:12 adelante igual nos dice, ¿no? Hasta el 21. El postrer Adán. Dios pagó la penalidad del pecado, el juicio del pecado, el castigo del pecado, las demandas de Dios por el pecado del hombre en Cristo Jesús, de forma plena y de forma total. Y nos redimió y nos da esa esperanza. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, igual la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios se manifiestan de forma plena y total. Hermanos, tengamos un receso hasta las 9:45. 9:45 volvemos a entrar, pero voy a volver a entrar llamando lista, ¿ya? Así que tengamos un tiempito. Que se los bendiga. Nos vemos 9:45.